Hoy tuvimos un inconveniente, entonces estamos haciendo la videoconferencia desde la compu, entonces por ahí nos cuesta un poco más poder verlos a ustedes y ver la Esta reunión presentación. está siendo Hoy grabada. estamos con el equipo de Cedronar, que muchos el año pasado, recién vi a Fan y vi algunos puntos digitales más, muchos de ustedes el año pasado estuvieron, ¿no? Presentes en este ciclo. Por suerte, bueno, que este año va a haber una repetición, van a venir nuevos expositores y algunos que ya conocemos. El tema del día de hoy es introducción a los consumos problemáticos, es el primero de este ciclo, que tiene como objetivo introducir, ¿no?, en aspectos específicos del abordaje integral de los consumos y conocer qué se entiende por consumo problemático. Durante todo el año va a haber diferentes temas en lo que es prevención, que es en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral y en el ámbito sanitario. Así que bueno, tienen el flyer con tiempo para poder invitar a los perfiles, ¿no? Cuando se toque, por ejemplo, cuando se toque en el ámbito sanitario, pueden invitar a las instituciones de salud de la zona, en el ámbito laboral, cuando se trate con los docentes, también pueden invitar a los maestros de los colegios. Así que bueno, el flyer ya está a disposición. Les agradezco como siempre un montón que estén ahí del otro lado y la modalidad va a ser que va a exponer, ahora se va a presentar, va a exponer durante 45 minutos aproximadamente y luego dejamos un espacio para que ustedes puedan interactuar, contar sus experiencias y hacer alguna consulta. Así que bueno, corro acá la cámara si se ve mejor, los dejo. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? No veo las caras, pero veo los nombres. Hay muchos conectados, así que les doy la bienvenida. La idea de hoy es arrancar con este ciclo, entonces arrancamos con aquellos aspectos más introductorios de los consumos problemáticos. Seguramente habrá cosas que quizás hayan escuchado en algunos de estos espacios anteriores, que ustedes ya sepan. La idea es poder reforzar algunos conceptos y después de la exposición poder tener un espacio para hacer un intercambio. Igualmente, si ustedes tienen alguna inquietud o en el transcurso de la charla, de este espacio, quieren hacer alguna pregunta, Lo pueden hacer por chat. claro. Ahora tienen tienen el micrófono silenciado, ¿no? Para que no haya ruidos y sea clara, pero hay un chat donde estamos recibiendo las preguntas y después, bueno, cuando la expositora termine, ahí sí ya van a poder, le vamos a activar todos los micrófonos para que puedan consultar. Así que estamos en el chat, nos avisan y les activamos. Bueno, muy bien. Entonces, la modalidad es esa. Están viendo la presentación. Les cuento, esta presentación que hoy les traigo es el material con el que trabajamos, tanto en la diplomatura, con el que trabajamos en el inicio de cualquier espacio de capacitación. Yo vengo en nombre de la Dirección de Capacitación de Cedronar. Para los que no conocen Cedronar o quizás es la primera vez que participan de este espacio, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina hace ya muchos años que viene trabajando y entre sus direcciones está la Dirección de Capacitación, que lo que intenta es acercar a distintos ámbitos. Recién nos contaba Mariana que va a haber videoconferencias de ámbito laboral, sanitario, educativo. La realidad es que desde capacitación se brindan contenidos a todos estos públicos porque la idea justamente es sensibilizar a toda la comunidad, independientemente de cuál sea el espacio donde uno esté. La idea y en realidad el espíritu de empezar a entender la problemática de los consumos desde una óptica más amplia es poder empoderar y poder sensibilizar a toda la comunidad. ¿Sí? Es por eso que hay contenidos específicos para el ámbito laboral, por ejemplo, para poder sensibilizar en los ámbitos laborales sobre los consumos problemáticos. Hay contenidos específicos para todo lo que es el ámbito sanitario, aquellos que trabajan de manera directa o indirecta en lo que son los espacios de salud. Y bueno, cada uno de estos contenidos siempre tienen una introducción, siempre tienen un material que es introductorio. En estos aspectos, digamos, introductorios, en estos conceptos introductorios, es que trabajamos con esta presentación de PowerPoint, disculpen, y con algunas imágenes que hoy les traje también para contarles de alguna forma cuáles son los inicios o de qué manera nosotros intentamos como introducir esta perspectiva más amplia y multicausal de los consumos problemáticos. Bueno, si les parece, arrancamos. Siempre intentamos como objetivo fundamental
considerar a la problemática de los consumos como una problemática multicausal, ¿sí? Una situación compleja en donde lógicamente hay varias causas, hay varios factores que intervienen, y esta complejidad hace que las respuestas que uno pueda dar o las estrategias que uno pueda de alguna manera desarrollar también deban estar atentos a esta complejidad. Sí. Mira, disculpen un minutito que los voy a interrumpir, pero el tema es que nosotros arrancamos con la videoconferencia y hay unos puntos que están teniendo algún inconveniente, así que si no es problema, los podemos esperar 10 minutitos porque nos están pidiendo varios. Sí. Y ya que recién arrancamos y es el primer tema, aguardamos un minutito, ahora lo silencio y en 10 empezamos. ¿Les parece? Porque así el resto de los compañeros se pueden conectar porque, bueno, un inconveniente. Así que, bueno, silenciamos, ¿te parece? Sí. Y ya en 10 minutitos arrancamos. Bueno, ahora sí, buenos días. Hay algunos puntos que se conectaron. Hoy hay 23 puntos y no se escucha ningún ruido. Esperamos tener que siga así durante toda la videoconferencia. Muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias. Para nosotros es súper importante. Para los puntos que recién estuvimos charlando y decidimos esperar 10 minutos para que se conecte el resto, hoy iniciamos el ciclo de videoconferencias de preventores comunitarios. Va a ser un ciclo que va a ser todos los jueves en este mismo horario. Ya tienen el flyer con tiempo para poder hacer la convocatoria. Y en el día de hoy vamos a ver la primer videoconferencia donde es una sensibilización sobre la temática. Y ahora la va a comenzar. Esta reunión ya no se está grabando. Hace unos minutitos, pero bueno, vamos a seguir Esta reunión está siendo grabada. Que se conectaron. Son 45 minutos la exposición y luego dejamos media hora para que ustedes puedan hacer las consultas que quieran y puedan interactuar con los expertos de Cedronar que hoy están presentes. Así que bueno, cualquier cosa estamos en el chat y atiendo las consultas. Gracias. Los dejo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me escucharon antes, mi nombre es Cecilia Bonillo y vengo en representación de la Dirección de Capacitación de Cedronar. Les contaba que la idea de estas videoconferencias es como brindar distintos aspectos en lo que tiene que ver con los consumos problemáticos, y la charla de hoy, digamos, es la que tiene aquellos aspectos más introductorios. Independientemente del lugar o de el espacio de capacitación que nosotros estemos dando, que les contaba a la gente que estaba antes que brindamos capacitación en distintos ámbitos, educativo, laboral, sanitario, siempre arrancamos con esta presentación, que es la que tiene aquellos conceptos más introductorios con respecto a la problematización de los consumos y que nos permite, de alguna forma, empezar a tener una mirada un poco más amplia de los consumos problemáticos, ¿sí? Bueno, como les contó recién Mariana, va a estar la exposición. Si ustedes tienen alguna consulta lo pueden hacer por chat y después, cuando termina la exposición, si quieren, hacemos un intercambio con respecto a sus ideas o cosas que nos quieran compartir. Bueno, la primera diapo, que ya la pasé, es la de la Secretaría. Esto está como... ¿pasar? Sí, a ver. Ahí está. Bueno, para los que no conocen, Cedronar, digamos la sigla Cedronar, significa Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Hay distintas direcciones, digamos distintas subsecretarías y distintas direcciones dentro de la Secretaría que abordan la problemática de los consumos. Y bueno, nosotros hoy acá, estas videoconferencias están a cargo de la Dirección de Capacitación. Como les contaba, la idea, la perspectiva que tiene Cedronar con respecto a los consumos problemáticos es de tipo multicausal. Consideramos que esta problemática es sumamente compleja, ya que son múltiples los factores que condicionan y que dan la posibilidad de que exista un consumo problemático. La idea de hoy particularmente es poder hacer como un camino, poder recorrer con ustedes el camino que se hizo hasta llegar a esta concepción multicausal de los consumos. La realidad es que durante mucho tiempo se observó la problemática de manera parcial. Esta parcialidad hacía que las estrategias de intervención, las estrategias preventivas también fueran parciales, y llegamos a un punto en el que estamos hoy, en donde esta posibilidad de observar la problemática como multicausal
nos enfrenta a este desafío de generar estrategias que también sean complejas, ¿sí? Y que puedan de alguna forma observar este fenómeno, esta situación problemática como algo, lógicamente, en donde son muchas las variables y las cuestiones que están en juego, ¿sí? La idea de los espacios introductorios, yo les contaba a los que estaban antes que cualquier tipo de dispositivo de capacitación que nosotros estemos, siempre se da estos primeros contenidos. La idea fundamental o el objetivo fundamental es poder traerles a ustedes y acercarlos y sensibilizarlos a los consumos problemáticos. ¿Cómo intentamos hacer esto? De alguna manera lo intentamos ubicándonos cada uno de nosotros, no solamente como de alguna manera consumidores, porque vivimos en una sociedad de consumo y la verdad que consumimos constantemente, y no estoy hablando de sustancias psicoactivas, sino que estoy hablando de cada una de las cosas y de los estímulos que recibimos hoy en día, y además porque esta posibilidad de observarnos cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad que muchas veces nos invita constantemente al consumo, nos permite empezar a acercarnos también y cambiar la forma en la que observamos a quizás una persona con consumo problemático, ¿sí? Ahora yo esto lo voy a seguir desarrollando, pero les quería comentar que el objetivo fundamental de todos los espacios de introducción a los consumos es poder brindar esta nueva forma y esta forma más amplia y más cercana de observar la problemática de los consumos. Bueno, les decía que esto no se dio de un momento para otro, la realidad es que observar a esto como algo multicausal y complejo fue un camino que llevó mucho tiempo, en donde lo que hacíamos era foco en distintas cosas y hacer foco en una sola de estas variables lo que nos provocaba era desconocer que había otras y entonces lógicamente fallar también en las intervenciones o en las estrategias preventivas. Les voy a contar como tres grandes momentos de posicionamiento para observar la problemática para llegar a este momento actual en donde hablamos de esta complejidad y de esta multicausalidad. Les voy a mostrar, antes de recorrer todo esto, hacia dónde vamos. A mí me gusta primero como mostrar la llegada. Lo que vamos a trabajar hoy es comprender por qué llegamos, por qué necesitamos, por qué seguimos trabajando para comprender los consumos problemáticos de manera multicausal o multidimensional. Llegamos a esto y fue necesario porque la complejidad de la problemática nos enfrenta a una complejidad a la hora de entenderla. Necesitamos de alguna forma poder desmenuzarla para poder entender que es algo sumamente complejo y qué estrategias deberíamos llevar adelante. Hoy consideramos que los consumos problemáticos, y digo hoy porque la realidad es que las situaciones y la realidad y la complejidad esta que les digo también se sigue modificando, con lo cual hoy llegamos a esta idea multidimensional de los consumos, en donde cuando estamos ante una persona que está atravesada por un consumo problemático, deberíamos no solamente considerar a esa persona, acá ven en el gráfico sujeto, ¿sí? Es una persona, también deberíamos considerar su contexto, ¿sí? Y la sustancia con la cual se está vinculando. Esto ahora lo vamos a ver en profundidad, pero voy a reforzar este punto de llegada porque me parece que es interesante y que es fundamental. Cuando hablamos de consumo problemático, cuando hablamos de una persona atravesada por los consumos problemáticos, tenemos que considerar que es una persona que en un determinado momento se está vinculando de manera problemática con una sustancia y que está enmarcado en un contexto. Y algunas cuestiones que también menciono ahora y después voy a retomar, es que esta persona que está en un determinado momento vinculándose de manera problemática con una sustancia, hoy, donde ahí vemos sustancia, también podemos agregar otras palabras, podemos agregar tecnología, comida, juego, compras, ¿qué más? Trabajo. Hay muchas personas que están con un vínculo muy problemático con respecto a las horas de trabajo, ¿sí? Con esto les quiero mostrar que llegamos a este gráfico, pero que no es a lo último a lo que vamos a llegar, porque la problemática también nos pide que sigamos investigando y que sigamos ampliando la mirada. Así que donde tenemos esta persona vinculándose de manera problemática con una sustancia, sepan que puede ser otro objeto, ¿sí?
Y cuando hablamos de contexto, también es interesante porque a veces cuando se menciona contexto solo se piensa en la situación socioeconómica o sociosanitaria, y la realidad es que cuando hablamos de contexto, hablamos también de un contexto histórico, ¿sí? Y de un contexto cultural, ¿sí? No en todas las culturas, no en todos los momentos históricos, los consumos deben ser observados de la misma manera, ¿sí? Esto ahora lo vamos a reforzar, pero me parece interesante empezar, digamos, con hacia acá vamos, ¿sí? Hacia profundizar esta idea. Ahora sí volvemos. Les contaba que esto es un camino que se fue, no lo estoy haciendo, así. Este fue un camino que se fue recorriendo, la realidad que durante mucho tiempo el problema del consumo problemático, el problema de las adicciones, porque la realidad es que a todos se les llamaba adicciones. Hoy ustedes me escuchan que yo estoy diciendo problematizar los consumos problemáticos. Bueno, eso también tiene que ver con este recorrido histórico, ¿sí? En un primer momento y durante mucho tiempo, el problema se circunscribía a la persona. La persona era la que tenía el problema. Todo el problema era, perdón, la sustancia. En esta diapo es la sustancia. Ya vamos a llegar a la persona. El problema era la sustancia. La sustancia era la culpable de la situación. Entonces, las estrategias preventivas, ¿sí?, apuntaban a dar información sobre las sustancias, ¿sí? No solo sobre las sustancias, sino sobre los efectos negativos que tenía la sustancia en el organismo. Entonces acá caíamos en algunos errores, ¿sí?, o en algunas situaciones que dejaban de lado otro montón de cosas, ¿sí? Cuando hablamos de dar una charla o que un experto dé una charla sobre sustancias, estamos considerando que, digamos, todos los organismos son iguales, cualquier sustancia en cualquier organismo funciona y da una respuesta exactamente igual, y estamos dejando de lado otro montón de cuestiones que también son interesantes, ¿sí? La estrategia de prevención consistía entonces, como les decía, en informar sobre los elementos o sobre la información química, ¿sí?, y sus efectos en el organismo, y los que participaban de estas estrategias preventivas y asistenciales eran solamente los especialistas en sustancias, ¿sí?, los que tenían este tipo de conocimiento. En el recuadro que ven abajo, nosotros traemos algunas de las frases o alguna de los eslogans que de alguna manera grafican esta visión parcial del consumo, ¿sí? Cuando consideramos que el problema es la sustancia, algunas de las cosas que se escuchaban y que se escuchan es: la marihuana es la puerta de entrada, bueno, el viaje de ida es un camino de ida, si empezás no volvés, ¿sí? Una vez que probaste no podés dejar. Entonces, como ven, por eso me gustaba mostrarles el punto de llegada, porque la realidad es que si ahora queremos empezar a pensar que es una persona vinculándose en un momento de su vida con una sustancia enmarcado en un contexto, la realidad es que hablar de puerta de entrada, hablar de camino de ida, muestra también a esta persona como absolutamente sin ningún tipo de herramienta ante un consumo. Digamos, la persona empezó a consumir, bueno, a partir de ahí hará como una escala, un camino adictivo y nunca más podrá salir de esa situación. La realidad es que esto deja muchas cosas por fuera y, como les decía, es una de las instancias para llegar a la multicausalidad. En otro momento también se consideró que el problema era la persona. Bueno, entonces si no es la sustancia, es la persona. Cuando consideramos que el problema se circunscribe a la persona, también caemos en observar la situación de una manera muy parcial, y además caemos en otro error que es bastante frecuente y que además puede generar mucha frustración y mucha dificultad cuando se quiere hacer algo, ¿sí? Cuando se quiere pedir ayuda, cuando se quiere ayudar a alguien. Si el problema es la persona, entonces la estrategia preventiva es fortalecer a la persona para que pueda... Esto de... Ahí está, ya se silenció el micrófono. Sí, lo está silenciando Sebastián del otro Genial. lado. Cuando consideramos que el problema es solo la persona y nada más que la persona, la estrategia sería, bueno, entonces que tenga las herramientas para decir que no a tiempo. Les contaba que uno de los grandes objetivos que tiene este espacio introductorio es que cada uno de nosotros nos veamos dentro de una sociedad que tiene características
que nos lleva, que nos invita a consumir. Contaba que no estoy hablando solo de sustancias psicoactivas, sino que estoy hablando de consumos, cosas, objetos que de alguna manera nos posicionan, nos hacen sentir más seguros. Una sociedad que también en donde no tenemos mucho tiempo para enfermarnos, no tenemos mucho tiempo para sentirnos mal, no tenemos mucho tiempo para procesar un duelo, una pérdida. Bueno, cuando hablamos de que el problema es la persona y la estrategia es poder decir que no a tiempo, estamos desconociendo que uno a lo largo de su vida pasa por distintas instancias. A veces está muy bien plantado para decir que no y para tener una visión y una mirada crítica con respecto a lo que te ofrece o a lo que te tienta el entorno, y otras veces no. Cuando hablamos de que el problema es la persona, también consideramos o adjudicamos la posibilidad de dejar de consumir a la voluntad, y solo a la voluntad. Esto ocurre también mucho en las dietas para perder peso, ¿sí? Bueno, si tuvieras voluntad, vos podrías. Estamos dejando de lado que también hay otro montón de cuestiones que atraviesan a las personas que a veces les permiten poder tener la voluntad para sostener esta decisión de, por ejemplo, no consumir harinas, y otras veces no. ¿Sí? Cuando hablamos de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, además tenemos que agregar que estamos hablando de una sustancia que tiene esta capacidad de generar tolerancia, ¿sí? Esto significa que el organismo necesita, si se consume o se incorpora en el organismo una determinada sustancia, va a necesitar o más cantidad o una combinación con otra sustancia para generar los mismos efectos. Eso es el fenómeno, digamos, de tolerancia de las sustancias psicoactivas. Y además que genera sintomatología de abstinencia cuando dejo de consumir. Entonces, la voluntad sola, ¿sí? No solamente que es difícil de sostener, sino que además en muchos consumos, en consumos de determinadas sustancias, es hasta riesgoso. ¿Sí? Esto de, bueno, es tu voluntad y entonces vos tendrías que, de un momento para otro, dejar de consumir absolutamente todo. Entonces, si el problema es la persona, se ve a la persona como un sujeto individual que no está inserto en esta sociedad que mencionábamos y que intentábamos describir. Y además, de alguna manera, el tema de la voluntad es también un punto sobre el cual se le exige más de lo que puede. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en el ámbito laboral e intentamos darles herramientas para que haya una primera escucha o un acercamiento de un compañero de trabajo que tiene consumo, la realidad es que a veces la persona que quiere ayudar como que se pasa, ¿no? En su rol. Y entonces le dice, bueno, mirá, estuvimos hablando, yo te estoy ayudando, yo necesito que hoy jueves dejes de consumir y el lunes vengas bien. Quizás lo hace desde la mejor voluntad, pero la realidad es que el otro, que está atravesado por un consumo y que quizás hace muchos años que consume una determinada sustancia, no va a poder dejar de consumir. Entonces, ¿qué afecta esta situación? Afecta no solamente a la persona que estamos queriendo ayudar, porque va a considerar que nosotros lo quisimos ayudar y él no nos puede dar la respuesta que nosotros esperamos, y además nosotros queriendo ayudar también nos vamos a sentir frustrados, porque es como, bueno, estuvimos acá hablando, yo te escuché, intenté comprenderte, te quiero ayudar y vos no pones nada de tu parte. Entonces, cuidado con el tema de la voluntad, porque si bien hay mucho de voluntad, o mejor dicho, mucho de conciencia de enfermedad, cuando uno quiere trabajar o empezar a trabajar algo que tenga que ver con los consumos problemáticos, solo pensar que es la voluntad puede llevarnos a algunos errores, a cometer algunos errores y en lugar de acercarnos a la persona, alejarnos más. Algunas de las frases recurrentes, si consideramos que el problema es la persona, es como les decía, es un tema de voluntad, el que quiere salir sale, el que consume drogas no le interesa ni su vida ni su salud, ¿sí? Cuidado o alejarse de los que se drogan porque quedás pegado, aunque hoy escuchándolo parezcan cuestiones como muy alejadas de la realidad, esto se sigue escuchando, lo escuchamos diariamente en los espacios de capacitación, en cualquiera de los ámbitos donde nosotros nos acercamos, escuchamos este tipo de cosas y que se tiene presente esto de, bueno, mejor no me involucro porque a ver si me vinculan también con el consumo. Digamos, son como resabios todavía de este proceso que les estoy contando para llegar a la multicausalidad. Y por último, si el problema es el contexto, ¿sí? Si solo consideramos que el problema es el contexto,
la estrategia de prevención será solamente enfocarnos en el campo de la acción social, ¿sí? Por lo general se cae en esto que les mencionaba yo antes, de considerar solo al contexto como lo socioeconómico. Entonces es tu contexto socioeconómico o el lugar donde naciste aquel que te ubica en un lugar de mucho riesgo frente al consumo o te salva. La realidad es que hoy sabemos que, independientemente del contexto, de la situación o del nivel socioeconómico que se tenga, existe el consumo, con lo cual, digamos, recortarlo de esta manera también nos hace desconocer un montón de cosas. Y además, si consideramos que solo es este contexto y la cuestión socioeconómica, consideramos que las condiciones materiales son las que nos determinan. Y ese podríamos decir que es uno de los grandes problemas, ¿no? Una de las grandes causas de por qué a veces uno termina atravesado por un consumo problemático. Por esto de desconocer o de mezclar lo que es el ser con el tener. Lo que somos íntimamente vinculado con lo que tenemos, que bueno, es una de las características también principales de la sociedad donde hoy vivimos, ¿sí? Bueno, algunas de las frases también que resuenan, si el problema es el contexto, es, bueno, el tema de cómo no va a consumir, mira dónde vive, ¿sí? En la calle están todos dados vueltas, si tuviera trabajo no consumiría. Estas son cuestiones que nosotros también trabajamos mucho en los espacios de capacitación porque suenan y se sostienen, digamos, como ideas con respecto a los consumos problemáticos. Bueno, a partir de este recorrido, la propuesta que les hacemos nosotros es llegar a este gráfico que les mostraba antes. Ahora quizás viéndolo después de este pequeño recorrido pueda tener un poco más de sentido. Esta persona, consideramos que la multidimensionalidad de los consumos responde a observar el fenómeno como una persona que está generando un vínculo problemático con una sustancia o objeto, que es lo que les mencionaba antes, enmarcados en este contexto socioeconómico, cultural e histórico, ¿sí? Esto creo que después en la otra videoconferencia de modelos de abordaje todo el tema de los contextos y de los consumos a lo largo de la historia también se refuerza y se profundiza, pero bueno, como para arrancar, me parece que es interesante. Bueno, a partir de esta concepción y de esta mirada bastante más compleja, acá yo les traigo algunas de los estímulos visuales, de las viñetas de Mafalda. Ahora van a ver otras publicidades también con las que nosotros en estos espacios de introducción a los consumos trabajamos. ¿Para qué? Para que salgan estos prejuicios y estas concepciones que se tienen sobre los consumos. Y para trabajar también y graficar de alguna forma esta sociedad que a veces nos invita a consumir más de lo que necesitamos o de lo que podemos llegar inclusive a sostener económicamente. Entonces, por ejemplo, el último que ustedes tienen hacia la derecha es, bueno, cuando la sociedad de consumo llegue a la saciedad de consumo, ¿qué? Con este trabajamos mucho y la realidad es que es súper amplio y por lo general llegamos a la conclusión de que nunca va a llegar a la saciedad de consumo, siempre va a aparecer algo nuevo que nos invite también a esto. Y el de la izquierda lo trabajamos también con el tema como el bombardeo de estímulos a través de las publicidades. Y bueno, la imagen lo que muestra es que a partir de todo este bombardeo de estímulos no se nos ocurre nada. Sí, a veces pasa esto. Al estar tan rodeados por cosas que nos dicen que necesitamos, que queremos y que nos van a hacer más felices, muchas veces lo que hacemos es empobrecer esta característica propia del ser humano, que es el del razonamiento crítico y el de decir, bueno, yo quiero otras cosas o puedo generar otras cosas por mí mismo sin necesidad de recurrir a objetos externos. Pero bueno, estos son algunos de los... ¿Ven? Este también lo trabajamos con respecto a todo lo que es la medicalización de la vida cotidiana, digamos, la aspirina como analgésico, digamos, de cabecera, que está en las casas, que está en los escritorios de las oficinas, que están inclusive en los colegios, que están en los botiquines, y bueno, esta publicidad en donde parecería que esta aspirina, además de aliviar el dolor de cabeza, me alivia otro montón de cosas, ¿no? Y bueno, también tendríamos que haber tapado, ¿no?
los lugares, Marcas. las marcas. Este también, bueno, Nos acordamos todos esta de Alto Palermo. Esta es fuerte, porque además ese ex nos dejaron ser más lindas suena como a Sí, como orden, suena como a un mandamiento. Bueno, como que si no está el hombre, nos podemos ser más lindas y podemos consumir. claro. Y además como esto de, bueno, no me quedo en mi casa y en tal caso transito un duelo y, no sé, me pongo en pijama. Consumir, No, el consumo me va a claro. mejorar. Eso me va a mejorar, eso me va a hacer seguramente no sentir tanto la pérdida. Bueno, son mensajes que hoy acá los podemos ver desde este lugar y los podemos reflexionar, pero la realidad es que en la vida cotidiana estos mensajes los recibimos todo el tiempo y no siempre tenemos el momento como para parar la pelota y decir, no, esto no me representa, no me va a ayudar en nada. Y además lo trabajamos mucho también con respecto a los jóvenes, porque quizás nosotros, bueno, somos más grandes, tenemos como otros recursos, pero los jóvenes y los niños están expuestos también a este tipo de mensajes constantemente y de alguna forma los va formando en estas cuestiones del tener, del ser. Entonces es importante también que los adultos ahí tengamos como ciertas intervenciones para poder tener un análisis crítico de estos mensajes que llegan a las casas y a todos lados de manera masiva. Bueno, les decía, estos son algunos de las herramientas o de las estrategias con las que nosotros tratamos de, como les contaba, acercar la problemática de los consumos a aquellos que no consumen una sustancia psicoactiva, que no se consideran ni adictos, ni drogadictos, ni nada. Bueno, intentar como todos ubicarnos expuestos, digamos de alguna forma, a los consumos problemáticos de cualquier objeto, porque ¿qué nos permite eso? Nos permite ser más sensibles. Cuando uno considera que algo de lo que te están hablando te toca de alguna manera, de alguna forma sensibilizar sobre eso es más sencillo. Ahora, cuando uno ve que, bueno, al que le pase es al de enfrente y lo que le ocurre es totalmente ajeno a lo que me pasa a mí, es más difícil. La idea es sensibilizar, informando, lógicamente. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, independientemente del rol que ocupemos en la sociedad, sea un compañero de trabajo, un amigo o un familiar, podamos brindar una primera escucha, podamos, digamos, por lo menos observar la problemática de los consumos desde esta mirada mucho más compleja. ¿Hasta acá iremos bien? Yo creo que vamos perfecto. ¿Vamos Igual bien? por ahora en el chat trancarán en un ratito. No. Pero sí, como que consumo no es solamente el consumo de una sustancia, puede ser otra cosa. Claro. O sea, la adicción, digamos. Claro, pero igual ahora lo vamos a ver, porque en realidad a veces utilizamos consumos problemáticos y adicción como sinónimos y no siempre es así. Inclusive a nivel país, los consumos más de tipo ocasional, por ejemplo, de alcohol, son aquellos que muchas veces traen accidentes de tránsito o traen consecuencias mucho más graves que aquellos cuadros en donde hay una adicción, existe una dependencia física y psíquica a una sustancia. De hecho, a nivel país tenemos un porcentaje muy amplio de consumo ocasional, complejo, digamos, y un porcentaje bastante más bajo de adicción, de abuso y dependencia. Entonces, lo que intentamos mostrar es que cuando hablamos de consumos problemáticos, no es lo mismo, no es tu consumo, de hecho no es lo mismo que el consumo de otra persona. ¿Por qué? Porque vas a ser vos vinculándote con esta sustancia en un contexto determinado. Y todo eso es individual, digamos. Tenemos que observar el caso por caso, ¿sí? Y la idea también es justamente esto que vos mencionabas, dejar de utilizar como sinónimos adicciones, consumo problemático, porque no es lo mismo. Okay. ¿Sí? Hay situaciones que se dan que no se dan en los otros casos. Entonces, por eso también conviene esto de alguna manera, todos observarnos dentro de esta sociedad y expuestos a una problemática de consumo en algún momento. A partir de este gráfico que les mostrábamos antes, de persona, sustancia, contexto, nosotros, lógicamente, hacemos eje en el sujeto. Esto quiere decir que podemos hacer algo, podemos tener una intervención en la persona. La realidad es que si quisiéramos de un momento para otro modificar el contexto sería imposible. Si quisiéramos hacer desaparecer de la tierra aquellos objetos con los que podemos generar un vínculo adictivo también es imposible, con lo cual el eje y el principal protagonista de nuestras intervenciones preventivas y de asistencia es la persona, ¿sí?
Es la persona, es su contexto significativo, su familia o sus amigos, aquellos que tiene cerca. Consideramos que todos los consumos son potencialmente problemáticos. Y un poco tiene que ver con esto que hablábamos recién, del tema de la modalidad de consumo, que ahora lo vamos a ver en una diapositiva. Durante mucho tiempo se trabajó con esta clasificación de modalidad de consumo, ¿no? El habitual, el abusivo, el de dependencia, como si esto fuera acá está la diapo, que se ve mejor. Las distintas modalidades de consumo. Durante mucho tiempo se trabajó con esto. Nosotros seguimos trabajando de manera pedagógica, digamos, didáctica, con este tipo de clasificación. La realidad es que no existe una línea clara que divida lo que es experimental, de ocasional, de habitual. La realidad es que esto es más que nada a nivel didáctico, digamos, como para comprender los distintos compromisos con la sustancia que puede haber. Y tiene que ver con esto que mencionábamos recién con Mariana, que no es todo lo mismo, no es todo adicción, no es todo dependencia. La realidad es que a nivel país tenemos mucho consumo ocasional, habitual, mucho consumo de sustancias legales, alcohol, tabaco, bueno, fármacos, psicofármacos, ¿sí? La idea de esta visión multicausal y amplia es poder problematizar cada uno de los consumos, independientemente del compromiso o de la modalidad de consumo en la cual se esté. Y acá volvemos al anterior, en donde se hace, o empieza a tener un poco más de sentido, esto de todos los consumos son potencialmente problemáticos. En los espacios de capacitación, cuando tenemos a la gente adelante, por lo general decimos esta frase y preguntamos a ver quién está de acuerdo. Nadie se anima a levantar la mano. Cuando decimos que nosotras estamos de acuerdo, por lo general ahí dicen, ay, bueno, entonces yo también. La palabra clave de esta frase es potencial, es potencialmente. Independientemente de la modalidad de consumo o del tiempo que haga que yo consumo una sustancia, por ejemplo, si voy a una fiesta, consumo alcohol y manejo y tengo un accidente, ese consumo fue problemático. Y yo puedo no ser una persona que tenga dependencia al alcohol, puedo no ser alcohólica. Consumí alcohol en ese momento, me subí al auto y tuve un accidente. Entonces, por eso es que consideramos que todos los consumos, obviamente de sustancias psicoactivas, son potencialmente problemáticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afectan negativamente en forma ocasional o crónica uno o más aspectos de la vida. ¿Sí? Esto muchas veces nos preguntan, bueno, pero decís uso problemático, ¿cuándo es problemático? La realidad es que esta discusión de problemático o no problemático también llevó muchos años de discusión. Las posiciones dicotómicas por lo general nos llevan a esto, ¿no? A discutir, a que cada uno exponga su posición y por lo general no se llegue a ninguna conclusión. Entonces nosotros queremos dejar de lado, esta postura de problemático y no problemático para hablar de problematizar el consumo. Y cuando empezamos a intentar problematizar cada uno de los consumos es que llegamos a esto de, bueno, de lo potencialmente problemático de cualquier consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Esto, si tienen alguna consulta, después lo retomamos, porque quizás es como mucho contenido en 2 diapositivas. Cuando hablamos de aspectos de la vida que pueden llegar a ser afectados negativamente por el consumo de sustancias, hablamos de la salud física y mental, de las relaciones sociales primarias que pueden verse afectadas y de las relaciones sociales secundarias, ¿sí? Una característica particular que tiene muchas veces los consumos, pero cuando ya estábamos hablando de un consumo problemático, de una dependencia, es que observan primero este problema, las relaciones sociales primarias, ¿sí? Nuestra familia, nuestra pareja o las secundarias, la gente de nuestro trabajo que nos conoce, observan y pueden dar cuenta de que existe un problema antes que la persona que está atravesada por esta situación. ¿Sí? Esto también es una característica particular de los consumos problemáticos que hacen que sea difícil la estrategia para acercarse o para ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque no hay conciencia todavía de que existe un problema, de que algo no anda bien. Y entonces para la otra persona que quiere ayudar o que quiere expresar lo que está viendo, se le complica bastante, porque termina siendo como, bueno, el problema al final lo veo solamente yo
y la persona que está en esta situación no lo ve. A ver, sigamos un poquito más. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, vamos bien. Bueno, como les decía... Nos quedan 15 minutos más o Bueno, menos. genial. Una de las... permiso. Sí, como no. Una de las cosas que nosotros pedimos, digamos, o sugerimos o queremos lograr en los espacios de capacitación es esto que les decía, sensibilizar desde la información. Bueno, yo pierdo el miedo de involucrarme en esta situación, de querer ayudar a alguien o escucharlo cuando estoy informado, cuando conozco un poco más sobre lo que es el consumo problemático. Si no, por lo general, lo que se genera es esta postura, o bueno, hago de cuenta que no veo nada, o directamente me alejo e intento que esto no se vea o no ocurra, ¿sí? La realidad es que nosotros intentamos que cada uno de nosotros desde nuestro lugar pueda ser agente de cambio y que sus acciones puedan ser preventivas en sí mismo. Y una de las primeras acciones que nosotros sugerimos o invitamos a que hagan en los entornos laborales y en los espacios comunitarios es lo que tiene que ver con la primera escucha, ¿sí? Con esto de acercarse a alguien e intentar de alguna forma expresar la preocupación que uno puede tener ante una situación de consumo y poder de alguna forma ayudarlo, ¿sí? Siempre nos piden pasos a seguir, siempre nos piden consejos, siempre nos piden tips, así que bueno, esta diapositiva trabajamos mucho en los espacios laborales porque a veces es lo que nos piden y algunos de los pasos a seguir o de las cuestiones que nosotros consideramos que son importantes para identificar una situación problemática y poder escucharlos es esto que les mencionamos acá. Estar atentos a cambios en la personalidad, en el estado de ánimo, en conflictos con pares, con autoridades, la disminución del rendimiento, ya sea laboral, sea académico, sea en el espacio del hogar, de la casa, síntomas físicos, accidentes domésticos, cambios de higiene, de presencia. Siempre damos estas cuestiones a tener en cuenta y decimos que, ojo, porque existen también situaciones de la vida diaria, por ejemplo, un duelo, ¿sí? Que pueden también afectar algunas de estas cosas o que pueden tener también como respuesta a algunas de estas cuestiones. Si yo estoy pasando por un proceso de duelo, puede que haya cambios en mi estado de ánimo, puede que empiece a tener conflictos con algún compañero, puede que afecte mi rendimiento o que me vean más flaca o que tenga cambios en cómo me visto o en cómo vengo peinada. Sí, bueno, entonces cuidado. Lo que nosotros invitamos es a tener, a estar como más atentos y más empáticos a lo que les pase al resto, pero no estar como cazadores de aquellos que pueden estar en un consumo problemático, sino más que nada como estar atento no solo a lo que me pueda pasar a mí, sino a lo que le puede pasar a mi compañero o a la persona que tengo cerca. Y lo podés ver por los cambios que va presentando en las conductas. Exacto. Y además, lógicamente, con una charla, ¿no? Preguntarle qué le pasa, si necesita algo, ¿sí? Porque no quedarnos solamente con estos puntos de identificación, porque como te decía recién, a veces pueden tener que ver con otras cosas que nos pasan en la vida y no con un consumo problemático. Sí, pero estar atento. Exacto, exacto. Y ser empático a lo que le puede pasar al que tengo al lado. Bueno, cuando hablamos de primera escucha, hablamos de que muchas veces nos preguntan, bueno, si yo conozco a alguien y quiero acercarme y hablar con esa persona y ver cómo la puedo ayudar, qué es lo que tendría que hacer. Nosotros planteamos algunos puntos que son importantes, como por ejemplo, y fundamental, la escucha tiene que ser atenta. Si yo me siento con alguien, le pregunto qué es lo que le pasa, porque estoy preocupada, porque lo veo mal, porque lo conozco y sé que algo le pasa, la escucha tiene que ser atenta. Yo tengo que escuchar lo que esta persona me responde. ¿Qué es lo que suele pasar? Y más cuando uno quizás está muy interesado y muy comprometido con esto, que mientras la otra persona me está contando lo que le pasa, yo ya estoy pensando en la respuesta que le voy a dar. Entonces, cuidado con eso, porque a veces la primera escucha, la otra persona lo único que necesita es que la escuchen, ¿sí? Entonces, cuidado con estar pensando una respuesta a esto que me está contando, porque quizás no sea lo que la otra persona necesita, una respuesta de mi parte, sea una escucha. Claro, uno tiende a opinar. Exacto. Y es difícil a veces opinar no vivenciándolo. Podés comprenderlo, el otro te puede decir algo y podés
dar tu opinión, pero el que lo vive de una manera distinta y tal vez no quiere que le sugieran porque está muy vulnerable y no También. y prefiere, Sí. digo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso pasa mucho y además, si ocurre eso, por lo general la otra persona se aleja. Entonces, lejos de acercarla y de poder de alguna manera reforzar este canal de comunicación, lo que hacemos es alejarlo. Entonces, dejar de lado nuestras opiniones, ahí abajo lo dice, no diagnosticar, porque a veces también nos pasa que, bueno, leímos en algún lado o alguien nos contó, tenemos un familiar con algo parecido y enseguida le decimos, ay, debe ser esto mismo que tuvo mi primo o mi hermano. Entonces, cuidado con eso porque cada situación es distinta. Y quizás en una primera escucha, en un primer encuentro, el otro necesita que lo escuchemos y que después de escuchar lo que le pasa, nos quedemos al lado. Porque eso también es otro tema importante. Si el otro viene y nos cuenta una situación complicada, compleja, también puede que nosotros digamos, uy, ¿para qué le pregunté? Ahora le pregunté esto, me contó todo, ¿y qué hago? Yo no sé qué hacer. Bueno, a veces no es necesario hacer nada, simplemente escucharlo y decidir quedarnos, independientemente de que quizás lo que estemos escuchando sea complicado, ¿sí? Entonces, en esta primera escucha estar muy atentos, intentar no caer en juicios de valor, ni en diagnósticos o en cuestiones que hemos escuchado antes, y tener muy en claro que lo que se le pide a la comunidad en general en esta primera escucha, en este primer acercamiento, no es dar una solución, no es brindar un tratamiento, no es solucionarle la vida, sino que es ser como este primer nexo. La realidad es que a Cedronar llegan los casos complejos, ¿sí? Llegan los pacientes que, bueno, tienen una situación complicada y requieren de un tratamiento para empezar a resolver esta situación. Ahora, nosotros necesitamos de la comunidad y necesitamos de muchas personas que realicen esta primera escucha, porque muchas veces esta primera escucha no muchas veces no, la primera escucha y la primera persona que de alguna manera te comprende y te acompaña es la que posibilita que en algún momento se llegue a tratamiento o se llegue a un espacio asistencial, ¿sí? Entonces es fundamental. El rol de la sociedad en general en estar sensibilizado e informado sobre la problemática es fundamental, ¿sí? Porque es el que permite o agiliza o de alguna manera acerca también los dispositivos asistenciales. Sin alguien que te escuche y que te acompañe, es difícil pensar que una persona atravesada por un consumo problemático va a ir y va a pedir turno por teléfono en un lugar de asistencia. La realidad es que el contexto es muy necesario. A ver, ¿cómo seguimos? Bueno, esto también son algunas de las cosas en las que concluimos como importantes para esta primera escucha. Es el tema de esta actitud receptiva. Hablamos de una actitud receptiva, de una actitud empática frente al otro. Empatía entendido como no solamente ponerme en el lugar del otro, sino independientemente de lo que a mí me ocurra, poder, o de mi realidad, poder sentir de alguna forma lo que siente el otro. La empatía no es solo ponerse en el lugar del otro, sino que también es poner en juego lo que el otro siente como si fuera algo propio, digamos, es habilitar el dolor o el problema que tiene el otro. Así que la idea de esta primera escucha es siempre tener esta actitud receptiva en donde intentamos contener, intentamos poder informar, poder brindarle información con respecto a lugares o a dispositivos donde se lo puede acompañar. Tenemos que mostrar comprensión, intentar no confrontar con esta persona, guiar o ayudarla a que reconozca su problema. Por lo general, vieron que les decía que a veces es primero el entorno el que se empieza a dar cuenta de que existe un problema y por último es la persona que está atravesada por el consumo. Bueno, por lo general este entorno, ante el desconocimiento o hasta inclusive la misma preocupación, intenta como forzarlo a que vea el problema. En realidad lo que hay que hacer es acompañarlo o es, acompañarlo a que empiece a reconocer que existe una situación problemática. Quizás lo ve de manera distinta, pero una situación problemática existe, ¿sí? Entonces es mostrar comprensión y ayudarlo a empezar a reconocer la situación en la que está, ¿sí? Y apoyar sus capacidades para el cambio, que esto también es importante, porque a veces con este ejemplo que damos de, bueno, yo me junté con vos y mirá, vos no podés
responder a lo que yo te pedí, yo en realidad te estoy ayudando. Bueno, cuidado con eso porque a veces hacemos como mucho énfasis en lo que no puede lograr la otra persona y es muy importante y muy valioso, en lugar de recargar ahí en lo que no puede, recargar en esta idea o en esta capacidad de querer cambiar, ¿sí? Quizás por ahora no puede dejar todo, quizás por ahora no puede cambiar absolutamente todo lo que le ocurre, pero bueno, tiene esta intención y está intentando de alguna forma empezar a modificar algunas cuestiones. Entonces es ahí donde hay que hacer foco, más que en lo que todavía no está pudiendo. Bueno, esto es a modo de resumen, la importancia de hablar desde nuestro rol, ¿no? También desde lo que es capacitación, lo importante de hablar, de escucharnos, de poner en juego los prejuicios, las cosas que están dando vuelta en el imaginario social con respecto a los consumos, informar y sensibilizar a la comunidad en su totalidad, bueno, lógicamente para lograr estas cuestiones que están a la derecha, que es tener una escucha sin esta cuestión del estigma de la adicción, sin juzgar, sin criminalizar, con una escucha y con una presencia que brinde protección y que de alguna manera apunte a disminuir los factores de riesgo de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Un poco a modo de resumen. Bueno, esto ya lo vimos, no retar, no culpar, no amenazar. Esto ocurre mucho también con las familias, cuando se trabaja con familias, intentar que esto que decimos de los límites claros, bueno, sean límites que estén de alguna manera enmarcados, que respondan a una situación y no culpar, retar o amenazar porque sí, porque si no la palabra del padre, de la madre, lógicamente en algún momento cae o empieza como a desdibujarse. O el papel opuesto, que es excusarlo y protegerlo y hacer que no También, pasa nada. Exacto. Que vendría a ser como el segundo consejo. El segundo, no exacto. culparlo, pero tampoco negarlo. Exacto. Muchas veces ocurre en los ámbitos laborales que, bueno, te cubrimos porque sabemos que los lunes vos llegas más tarde por tu tema y qué sé yo. Bueno, si se va a hacer esto, que después esto tenga un porqué, digamos. No que sea simplemente cubrirlo para que la situación continúe, sino que, bueno, si se lo va a proteger de alguna forma para que pueda sostener el trabajo, que esto después tenga una consecuencia, ¿no? Bueno, hicimos esto, pero dale, a ver qué podemos trabajar con vos para que esto no pase más, ¿sí? Porque si no, a veces en los ámbitos laborales se nos da esto como de, bueno, pero pobre, todavía qué le pasa, nosotros lo queremos ayudar. Bueno, parte de la ayuda puede ser cubrirlo para que no lo echen, pero bueno, que ese cubrirlo tenga después una segunda parte, en donde se esté haciendo algo para que la situación no vuelva a ocurrir, y no que, en definitiva, la refuerce, y solo la refuerce. No intentar controlar, invitarlo a cambiar, esto también reforzando las cuestiones positivas que está pudiendo hacer, ¿sí? Bueno, son algunos de los consejos, le ponemos básicos, pero son algunas de las cuestiones con las que nosotros trabajamos mucho en los espacios de capacitación y más que nada en estas primeras ideas introductorias. Y después, bueno, también un poco el objetivo fundamental, que es este de la motivación de la persona, acompañar en esta motivación en la dirección a un cambio, ¿sí? Consideramos que el primer paso es estar informados, es sensibilizarnos sobre la situación y es escucharlo, es escuchar a la otra persona, entendiendo que esa persona es esa complejidad que vimos al principio, ¿sí? No es solo una persona que, bueno, no tiene ganas de dejar de consumir, sino que es toda esa complejidad que vimos al principio, e intentar de alguna manera reflexionar con él, darle oportunidad para que exprese lo que le pasa, sus razones a favor, sus razones en contra, sus posibilidades, sus límites. La intención no es que piense como nosotros, sino que tenga su propio punto de vista y poder acompañarlo en dirección al cambio. Bueno, un poco estos son los... Sería como la introducción y lo que debemos hacer. Acá Exacto. la línea, que esto es súper importante. Sí, esto es súper importante, por eso lo traemos siempre. Quizás se ve un poco complicado, porque la diapositiva tiene como mucha info, pero bueno, lo importante es que Cedronar tiene un servicio nacional de orientación, una línea de alcance nacional, que es la 141, funciona 24 horas todos los días del año, está atendido por profesionales que son especialistas, ¿sí? No es una máquina, sino que son profesionales los que atienden. Actualmente hay 3 vías de comunicación.
la original y la primera que se tuvo, que es el teléfono, llamando al 141, el chat, donde se pueden hacer consultas también, que se contestan ahí en el momento, y el mail. El mail muchas veces profesionales, docentes, alguien que quiera hacer una consulta como más elaborado, que quiera exponer quizás un caso un poco más largo, más complejo, puede hacerlo por mail y va a recibir la respuesta. Los llamados por lo general pasan por estas instancias que ustedes tienen acá, les quiero mostrar más abajo, que es el de contener, orientar, informar y derivar. ¿Sí? Está puesto de esta manera, no porque sí, sino porque la realidad es que en los llamados por lo general primero hay que hacer un gran trabajo de contención, ¿sí? Más si es un familiar o si es alguien que quizás tiene una angustia importante por esto que está mencionando. Entonces lo primero que hay que hacer es contener la situación, intentar como armar una demanda o un motivo de consulta, ¿sí? Después se intenta orientar, explicar cuáles son las posibilidades que se tienen ante esta situación y después informar y derivar. Dar en tal caso los lugares a los que se puede recurrir para llevar adelante un tratamiento o hacer una primera consulta y después los datos específicos o la información específica de acuerdo al lugar desde donde esta persona consulte, ¿sí? Esos son como las 4 funciones principales que tiene la línea 141. Están todos invitados a comunicarse en el caso de que quieran hacer alguna consulta. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Que no hay robot, por decirlo de alguna manera, sino que es una persona. Hay personas. Bueno, acá vamos a pedirle ahora a la persona de sistemas que desmutee los micrófonos, porque ahora vamos a comenzar el intercambio. ¿Sí? A ver cómo nos organizamos. La verdad que Ceci, como siempre, una genia. Ahora nos vamos a organizar para poder ver cuáles son los puntos que están conectados y cuáles querrían hacer una consulta. Lo que se puede hacer con muchas personas es que escriban la pregunta en el chat, yo la copio y te la dejo en el WhatsApp tuyo. Sí, pero también por ahí a veces dan su testimonio, dan algo. Sino que saquen el mute y hablen. Bueno, perfecto. Hacemos una cosa. Las personas que quieran opinar o contarnos algo, que ahí estamos viendo todos los puntos, vayan desmuteando, ¿no? el micrófono. Entonces si hay una persona que se acerca al micrófono y aparece en pantalla, esperamos que termine para que la otra pueda desmutear. Así que los invito a que no sé, den la palabra, a ver qué les pareció. La verdad que Cecilia es súper clara, siempre está buena esta introducción, cómo la dan, y súper interesante. A ver, ¿qué punto levanta la mano y quiere hacer una devolución? Voy a acercarme porque yo acá no veo, a ver cuáles son los que están conectados. Tenemos conectados... Hola. Y Cabaña, los chicos de Cabaña, ¿cómo están? ¿Cómo están los de Cabaña? ¿Nos escuchan? Sí, acá escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la videoconferencia? Muy buena, muy buena. ¿Quieren hacer alguna consulta? Sí. Decinos, acá Cecilia les contesta. Somos del grupo de secundario. Son de un grupo de secundario de ahí de la zona. ¿Y qué les pareció la videoconferencia? ¿Alguien tiene algún caso que quiera contar de algún amigo, de alguien que que la especialista los pueda ayudar? ¿Que tengan algún amigo que esté en esa situación o Sí, no justo sé? esa era la pregunta. Dale. ¿Cómo podríamos ayudar a un amigo si estaría en las drogas? Para sacarlo de ahí sería. Bueno. ¿Ustedes son amigos de él? ¿Son del colegio? Sí. Bueno, miren, ¿vieron que veíamos antes lo de primera escucha? Sí. La realidad es que nada mejor que te escuchen o que te pregunten tus pares, digamos, los que tienen tu misma edad, los que están en la misma situación. Así que ustedes tienen muchas cosas que pueden hacer por este amigo. Pueden tener una conversación de acuerdo a cómo vean, si este amigo tiene ganas de hablar, lógicamente, dejándole la posibilidad de hablar o no. Tienen la posibilidad de, si quieren, con algún profesor copado del colegio, pueden generar alguna actividad o algún espacio que sea de reflexión con respecto a este tema o con respecto a las publicidades esas que veíamos o cosas que tengan que ver con
con la sociedad en la que veíamos, con lo que es ser joven hoy. Quizás hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo es? ¿En el colegio alguna vez hablaron de esto? ¿Ustedes saben si están interesados por el tema? Cabañano, ¿se escucha? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julieta, soy la coordinadora del Punto Digital. Los chicos que nos están visitando son del 6º año del Centro de Capacitación Agrotécnica Tomás Tomás, de la localidad de Cábana, provincia de Córdoba. Y están junto con la profe de psicología Gra? Así que bueno, vinieron con ellos y estuvieron todos bastante entusiasmados, nada más que le da un poco de vergüenza ahora venir a preguntar. Me imagino, pero igual la pregunta la hicieron, así que se ve que es algo que les preocupa. Les agradecemos a la docente también que utilizó el espacio, ¿no? Sí. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Gra? ¿No? Bueno, esperemos volver a tenerlos el próximo jueves. Dale, el Muy próximo bien. jueves, Guillermo, ¿qué tema nos toca? Acá me pregunta la docente la posibilidad de tener algún contacto para que ustedes puedan venir a dar alguna charla a las escuelas. Sí. Sí. Ahora igual en el Power faltaba justamente el mail de capacitación. Ahora pasamos el mail de la dirección. Si quieren nos pueden hacer el pedido vía mail. Igual, Perfecto. capacitación@cedronar.gov.ar pueden realizar la consulta por si quieren hacer quieren pedir una capacitación cualquiera de los puntos, una capacitación presencial, y de acuerdo a las características se va analizando en el equipo técnico y se va a agendar, se va a pactar una reunión, o se puede ir directamente al lugar. Disculpame, ¿me repetirías el correo así lo anotamos? Capacitación @cedronar con s.gov.ar. Bien, muchas gracias. Ya que estaban preguntando, el próximo jueves la capacitación que se va a hacer por videoconferencia es consumo problemático en el ámbito laboral. La licenciada Guadalupe Gallo. igualmente, chicos, este material a los coordinadores está disponible en el canal del coordinador. Ya tienen el PPT colgado. Igualmente yo lo que hago es que trato de ahora anotar todos los puntos, que son 22 los que estuvieron conectados, y enviarles a todos por email la presentación que hizo Cecilia hoy. Bueno, les agradecemos mucho a Cabañas. Hola. Muchas gracias a la docente. Sí. Hola, te saludamos del Punto Digital Perico Jujuy. Soy la coordinadora, Nadia Lucrecia. Estamos con un equipo de trabajo, lo que es a nivel municipio e institución. Se te silenció el micrófono. Sí, ahora. Quería una de las docentes que están integrando la capacitación hacerte una consulta. Escuchamos. Ahora 2 segunditos. Buenos días, mi nombre es Mary Ortega. Buenos días a todo el equipo. Y bueno, yo estoy colaborando en el refugio San José de Ciudad Perico, creado por la comunidad, digamos, de la parroquia San José, cuyo padre que está a la cabeza es Germán Macaño, y se construyó con la donación de toda la comunidad el refugio San José, quien alberga a un grupo más o menos hasta 16 personas, varones, en situación de calle. Y ellos traen las problemáticas de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Y mi consulta era, como nosotros atendemos, y cuando las personas que están alcoholizadas, bueno, entran con un cierto pequeño grado de alcohol, y otros que también están con un poco de, a lo mejor un poco de le queda, digamos, la drogadicción o de lo que se ha drogado, y se generan conflictos dentro del refugio. Yo quería puntualmente que me aconseje qué hablar y qué decir
un poco para destrabar ese conflicto, porque si bien es cierto tenemos un sereno varón que siempre intercede ante el conflicto, lo bueno de esto es que sí se les escucha, y ellos no nos faltan el respeto a nosotros, pero entre ellos se quieren pelear y surgen situaciones, no sé si es por la contención que le damos, se eleva la autoestima y a veces se genera esto de que quieren pelear por defendernos. Según ellos, alguno ha dicho una palabra ofensiva, pero que nosotros no la vemos así. Pero se genera ese tipo de situaciones y bueno, lo que nosotros hacemos, si están muy agresivos, bueno, al más agresivo o a los dos tienen que salir del refugio, porque si no quieren pelear adentro. Bueno, eso yo quería que me aconsejes cómo más o menos tratar cuando se generan estos conflictos. Y creo que nosotros los escuchamos y los apoyamos. Por ahí he visto que cometemos algunos errores también de acuerdo a los consejos que nos he visto acá en el video. Y bueno, eso ya lo vamos a ir subsanando. Pero cuando nosotros los escuchamos es como que se le eleva demasiado el autoestima y entre ellos comienzan que yo no soy como por ejemplo, cochino, sucio, ¿no? No soy borracho como así el que se droga le dice borracho al otro. Entonces nosotros intervenimos diciendo que por favor, porque son todos iguales para nosotros. Y bueno, eso quería que nos aconsejes cómo actuar. Bueno, es interesante, muy interesante la pregunta. Ustedes la preguntan específicamente en el refugio, pero la realidad es que es una pregunta que hace cualquier familia que tiene un miembro de la familia que está en una situación de consumo, también nos preguntan esto. Bueno, ¿qué hago si se pone agresivo? La realidad es que dentro de cualquier casa, dentro de cualquier hogar, dentro de cualquier trabajo, dentro de cualquier espacio, hay reglas, ¿no? Hay cosas que se deben cumplir, hay un criterio, hay un marco que se debe poder respetar para poder estar ahí. Entonces me parece que quizás si ustedes saben que esto va a ocurrir, quizás con los grupos que ingresan o en el mismo trabajo que ustedes hacen con ellos, que sea un tema a trabajar. Bueno, ¿qué pasa si alguno se pone en esta actitud? Digamos, ¿qué opina el grupo? ¿Qué le parece que se debería hacer como consecuencia de este tipo de actitud? Digamos, que sea como un marco, que sea como un encuadre, y que este encuadre no lo digan ustedes, que son los que están al frente del refugio porque les parece a ustedes, sino que sea un encuadre que surja del mismo grupo. Bueno, si alguno de nosotros empieza con esta actitud, consideramos que tendríamos que tomar resolverlo de alguna forma. Con esto quiero decir, está bueno que el refugio tenga en claro qué es lo que brinda, pero que también tenga un encuadre claro. Para poder estar acá y poder recibir las cosas que da el refugio, tenemos que comportarnos de determinada manera. Tenemos que vincularnos con los demás de determinada forma. Y si somos respetuosos con los responsables del refugio, tenemos que ser respetuosos también con nuestros compañeros. A veces la mejor manera de que un grupo de personas respete y acate un encuadre o un marco que regula la convivencia, es que sea este mismo grupo el que dice cuáles tienen que ser estas condiciones. Entonces quizás anticiparse a esta situación que ustedes ya saben que va a pasar y trabajar con los grupos, bueno, a ver cuáles pueden ser las reglas de convivencia acá en este refugio. Que ese sea un trabajo con el grupo y que a partir de ahí salgan, si se quiere, una determinada cantidad de reglas y que entonces una persona que no cumple eso, bueno, sepa que a partir de no cumplir hay una consecuencia. Se me ocurre, no sé, quizás ustedes esto ya lo probaron inclusive. No se probó que del grupo salga, digamos, esto es novedoso, ahora lo vamos a aplicar. Y bueno, yo espero, como digo, a nosotros no nos faltan el respeto, sino entre ellos. Es como que se eleva la autoestima demasiado, porque a veces le decimos, bueno, ellos toman el té, lavan sus tazas, le damos ropa y ellos lavan su ropa, eso hemos conseguido. Primero no se querían bañar, pero ahora hemos conseguido que todos se bañen.
Entonces, por ahí tenemos algunos errores de acuerdo a los consejos que nos dio acá en el video. Lo vamos a corregir y bueno, y este consejo también nos sirve bastante para prevenir, como usted dice. Y bueno, le agradezco. Cualquier cosa vamos a estar consultando, ¿no? Nos sirve de mucha ayuda. Muchísimas gracias. No, por nada, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Tenemos Montecristo, Los Cocos, Riachuelo, Ibarrucea, Villa Maipú, Piedrabuena. No sé si algún otro punto quiere hacerle alguna consulta a Cecilia. ¿Hay uno que levanta la mano? ¿Quién levantó la mano? No veo bien desde acá. A ver, esperen que me acerco de vuelta. ¿Listo? ¿Todo ok? Ani, te saludamos desde acá. Bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o contar algo, o simplemente, bueno, agradecerles, ¿no? por haberse conectado en el día de hoy. La semana que viene, en el mismo horario, vendrá otra especialista del equipo de Cedronar. Existe la posibilidad también de que la gente de Cedronar pueda acercarse, ¿no? A los puntos digitales y que le puedan dar una capacitación presencial. Así que ahí les deja el mail, que no sé si lo están viendo en pantalla, para que se contacten con Cedronar. Igualmente se pueden contactar conmigo para yo poder ponerlos en contacto con la gente de capacitación. Pero bueno, ahí tienen el mail es capacitación@cedronar.gov.ar. Ahí nos están saludando, que se está yendo los chicos del colegio. Bueno, muchísimas gracias. Ahí nos saludan. Bueno, Ceci, a vos mil gracias por haber venido y nada, y compartimos entonces la presentación con los chicos. Muy bien. Con los coordinadores. Muchas gracias, Les mandamos un beso de acá, los esperamos entonces el jueves 10:30. Pueden conectarse un ratito antes, hacemos las pruebas. Hola. Gracias Ceci, gracias Guillermo y muchas gracias a todos Cedronar, que está también ahí del otro lado oculto, pero está. Hasta el jueves. Gracias. Muchas gracias.